Comenzará en breve. Por favor, permanezca en línea. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, buenas tardes. Bienvenidos aquí a este curso de protección respiratoria para espacios confinados. Tienen en su pantalla una parte de chat o preguntas donde ustedes pueden hacer algunos comentarios. Esta sesión va a durar aproximadamente 1 hora y media. Les pediría por favor si me confirman que me escuchan y ven mi pantalla, por favor. Perfecto, muchas gracias. Ya le estoy leyendo que Maximino, gracias. Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión. De antemano le agradecemos a FISEMA que nos ayuda a tener esta gestión. Jesús Sosa fue quien nos ayudó, nos contactó y hemos tenido un muy buen acercamiento con él. Muchas gracias, Jesús, por toda esta ayuda y gestión. También al equipo de 3M Argentina, Mariano Juárez y María Paz, también les agradezco mucho. Bueno, pues vamos a iniciar la sesión. Esta sesión durará aproximadamente 1 hora y media o menos. Quien les habla es su servidor, José Luis Rodríguez Almendares. Yo me ubico en México. Actualmente soy el ingeniero de aplicaciones regional para Latinoamérica de equipos de respiración autónoma, equipos de la marca Scott Safety, que ahora es 3M Scott Safety, y también de equipos de espacios confinados. Recientemente recibí una nueva asignación para los equipos de Fall Protection y tengo ya algunas experiencias en los diferentes mercados, en la industria y también como temas de aprobación de curso de instructor y bomberos, de instructor de bomberos y servicios de emergencia. Entonces, yo me encuentro a sus órdenes y voy a estar hablando con ustedes el día de hoy. Lo que vamos a ver en esta sesión van a ser 7 diferentes temas. De entrada vamos a ver definiciones, tipos de actividades en los espacios confinados, normativa, etapas críticas de los espacios confinados, un ABC, que es una metodología que 3M diseñó, un resumen de lo visto y al final vamos a ver fotografías de equipos instalados. El objetivo de esta sesión es que nosotros, a partir de los espacios confinados que se ven dentro de la industria, ustedes pudieran identificar cómo es que podemos utilizar equipos de ingreso y extracción en combinación con equipos de respiración. Y también porque es importante tener en cuenta los tipos de respiradores de hecho, incluso los menos ocupados para temas de espacios confinados. Y esto debido a la peligrosidad que se vive en estos lugares. Entonces, de entrada, necesitamos definir qué es un espacio confinado para empezar a abordar este tema y el conjunto de soluciones que pueden estar relacionados. Entonces, un espacio confinado técnicamente se va a responder o a ejemplificar por medio de 3 preguntas, ¿no? Entonces, la primera de ellas es si es lo suficientemente grande y está configurado para que un trabajador pueda entrar a realizar un trabajo asignado. Entonces, hay espacios confinados, unos más angostos que otros, pero debe de ser lo suficientemente grande para que se pueda ingresar a través de él. La segunda pregunta que nos debemos de contestar, si yo contesté a esta que sí, nos debemos de pasar a una segunda pregunta, que es si tiene medios de accesos limitados o restringidos.
En esta pregunta relaciona a que en muchas ocasiones los espacios confinados suelen ser etiquetados. Entonces, al ser etiquetados o restringidos, nos da, por medio de candadeo, nos da una idea de que es un lugar peligroso, es un lugar en el que solamente pocas personas tienen esa asignación para llegar a ese lugar y trabajar allí. Si contesto que sí, también a esa segunda pregunta, nos vamos a la tercera pregunta. Si este no está diseñado para la ocupación continua del trabajador, es decir, si su principal función es cualquier otra, pero no tener a una persona 8 horas trabajando en este lugar. Entonces, puede ser que este lugar esté diseñado para el almacenamiento de granos, el almacenamiento de líquidos, de algún gas en específico, pero no diseñado para que la persona esté 8 horas trabajando durante toda la semana. Entonces, si contesto que sí a esta tercera pregunta, entonces me estoy refiriendo a un espacio confinado técnicamente. Si contesto que no a alguna de estas preguntas, entonces técnicamente no estamos hablando de un espacio confinado, aunque debemos de considerar todas estas cuestiones. Si contesté que sí a todas, debo de considerar algunas situaciones que típicamente en los espacios confinados hacen que se ponga en riesgo la vida y la salud de la persona por temas de atrapamiento, asfixia, riesgos atmosféricos, etcétera, golpes, riesgos de una explosión. Entonces, estas consideraciones que se tienen ya tipificadas es porque ha sucedido en muchos espacios confinados y es por eso que el conjunto de soluciones que se debe de utilizar y las precauciones son muy específicas y también tienden a ser muy protectoras. Entonces, hay espacios confinados en los que se requiere un permiso y otros en los que no se requiere un permiso. En Latinoamérica, las normativas que se dedican a temas de espacios confinados piden un permiso de trabajo obligatorio firmado por un supervisor. Puede ser ese supervisor que esté dentro del grupo de trabajo o puede ser que no pertenezca a un equipo de trabajo de seguridad. En el caso de Estados Unidos, dependiendo la peligrosidad que tenga el espacio confinado, puede o no requerir un permiso de trabajo, pero en Latinoamérica en general sí lo van a solicitar. Existen 5 roles en los espacios confinados. Entonces, el primero de ellos es el del equipo de gestión de la seguridad y salud ocupacional. Entonces, es ese grupo de trabajo. Muchas de las personas que están aquí conectadas van a formar parte de este gran grupo de trabajo que se dedica a salvaguardar la vida y la salud de la persona. Y eso desde un tema de no menospreciar, pero puede ser el cuidado de los oídos, el cuidado de los ojos, el cuidado de la cabeza, etcétera, hasta un tema ya más complicado como puede ser el tema del trabajo en espacios confinados y así sucesivamente otras actividades de alto riesgo. Otra figura que está relacionada al tema de espacios confinados es el supervisor o aprobador de la actividad. Entonces, como les comentaba hace un rato, puede ser que esta persona no llegue a formar parte del equipo de seguridad, pero sin embargo es el aprobador, aquella persona que sabe los riesgos a los cuales se está metiendo el trabajador en los espacios confinados o los trabajadores. Otro rol es el del asistente, que es el trabajador que está fuera del espacio confinado. Es aquella persona que siempre se va a mantener afuera, por ningún motivo va a estar en el espacio confinado, porque es la persona que está apoyando a la persona o a las personas que ingresan a este lugar. Entonces, imaginemos que esta persona entra a ese espacio confinado y algo le pasa, ¿quién estaría fuera para ayudarnos a salir de ese lugar? Entonces, por eso es que esa persona debe de estar siempre afuera. Su rol es estar ayudando a aquellas personas que están en el interior y también a estarse comunicando de forma efectiva. El entrante del espacio confinado es aquella persona que realiza la labor propia, ya sea soldadura, limpieza, revisión, monitoreo, etcétera. Es aquella persona que ingresa al espacio confinado y realiza la tarea en cuestión.
El quinto rol que forma parte de los espacios confinados o está relacionado en algún momento con estas situaciones es el equipo de respuesta a emergencias. Es aquel ente que puede incluso no formar parte de la compañía, por ejemplo, bomberos o brigadas de rescate y emergencia, son aquellos que pudieran estar entrando a los espacios confinados. En todo momento, 3M, por supuesto, brinda protección a los trabajadores, pero nosotros, de las personas que estamos trabajando en seguridad, por supuesto, debemos de estar viendo todas estas cuestiones de salud para los trabajadores. ¿Quiénes entran a los espacios confinados? Típicamente los dividimos en tres. Puede ser una empresa propietaria del espacio confinado. Entonces, su propio personal puede estar ingresando. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones, estos trabajos de alto riesgo también, como lo son el trabajo en alturas o el trabajo en electricidad, son subcontratados, es decir, se contrata a una empresa contratista especializada y ellos son los encargados de realizar estas actividades. Y entonces ya los empleados de la empresa propietaria no ingresan a este lugar. Y el tercer equipo que puede estar entrando a los espacios confinados es el equipo de rescate que les mencionaba hace un momento, que puede ser ese grupo de bomberos o comité de ayuda mutua o equipos de rescate específico. Entonces, son estos grupos de trabajo que pueden estar ingresando al espacio confinado a ayudar, puede ser a un contratista especializado o para ayudar a las empresas propietarias del espacio confinado. ¿Por qué entrar a un espacio confinado? En realidad hay muchísimas actividades que se pueden hacer en ese lugar, pero algunas de estas actividades pueden tener mayores riesgos que otros. Entonces, pueden generar más problemas, más situaciones adversas a la persona que está ingresando al espacio confinado. ¿Cuáles son los más comunes? El tema de soldadura, los monitoreos también, los monitoreos de las atmósferas y de la toma de muestreo, son actividades muy comunes, así como el tema de la limpieza. Entonces, esas son incluso, muchas empresas hacen paros programados en los cuales se realiza una actividad mayor, un mantenimiento mayor, y entonces, aunque sea un mantenimiento de 2 veces al año o 3 veces al año o una vez al año, en muchas ocasiones pues hay que ingresar justo a los espacios confinados. Es aquel lugar donde pues no estaba diseñado para trabajar, pero en muchas ocasiones se le ponen incluso puertas a propósito cuando se diseña alguna maquinaria, y se le ponen esas puertas a propósito donde se sabe que en algún momento se le tiene que dar mantenimiento a una máquina. Hablar de espacios confinados es de suma importancia por la gran cantidad de muertes que año con año se van sucediendo debido a actividades en espacios confinados. Esta estadística que pongo acá abajo, donde dice fuentes, es una estadística que nos arroja que en la Occupational Safety and Health Administration, que está en Estados Unidos, la OSHA del 2005 al 2009 reportaba un promedio de 96 muertes año con año, relacionadas todas a espacios confinados, donde el 61% de estas correspondía a ahogamientos, caídas, atrapamientos por electrocución, calor, etcétera. 61% riesgos físicos. Y el 34% correspondía a riesgos atmosféricos, aquellas situaciones donde la atmósfera donde estaban trabajando alguna persona empezaba a tener alguna deficiencia de oxígeno o algún químico tóxico que pudiera haber sido inhalado por la persona. Eso provocó que fuera la muerte de ellos, ¿no? Y estuviéramos pensando que la mayoría de las personas que fallecen dentro de los espacios confinados son los propios trabajadores, los entrantes. Sin embargo, no es así. El 60% de las muertes que se reportaron correspondió a rescatistas, a posibles rescatistas que en un intento de ayudar se enfrentaron ante situaciones complicadas, probablemente no tenían el equipo
adecuado o el más protector para poder ayudar a la persona, o probablemente dentro de ese lugar hubo alguna situación que les impidió salir con vida. Los principales riesgos y peligros en los espacios confinados se dividen entonces en tres partes. El riesgo físico que mencionábamos de caídas, atrapamientos, sumergimientos, etcétera, son los riesgos físicos. Los riesgos atmosféricos son aquellas gases o sustancias o ausencia de gases donde ponen en riesgo sobre todo la respirabilidad de la persona, ¿no? Y en el caso de peligros de configuración es porque en muchas ocasiones trabajar en los espacios confinados requiere de unos equipos que son especializados para la actividad y sobre todo para la dirección que están teniendo los trabajadores. Entonces, en muchas ocasiones lo que se utiliza en los espacios confinados es el uso de equipos que están configurados para trabajar de forma vertical y se utilizan de forma horizontal y empiezan a generar una serie de problemas. Entonces, los principales riesgos que afectaron o que provocaron las fatalidades, el primero de ellos fue la falta de oxígeno. Entonces, la falta de oxígeno lo que hace es empezar a deteriorar el funcionamiento del organismo. Y esto puede empezar desde un dolor de cabeza, puede empezarse a generar en cuanto a movimientos involuntarios y así sucesivo, vómito, el hecho de que esté inhalando más rápido para tratar de obtener alguna cantidad de aire, hace que incluso tengas también una pérdida neuronal. Recordemos que necesitamos el oxígeno para estar poniendo en funcionamiento bien nuestras neuronas. Y por supuesto, en algún momento viene la asfixia, la muerte. Entonces, digamos, la primera causa de fatalidad en los espacios confinados es debido a la asfixia. El segundo, es decir, a temas químicos. El segundo es, temas atmosféricos en la falta de oxígeno. El segundo, temas atmosféricos también respecto al envenenamiento, que es debido a la inhalación de gases tóxicos. Hay gases en los cuales se llegan a generar dentro del espacio confinado y hay muchos otros que viven ahí, que son muy tóxicos y que en algún momento respirar cierta cantidad, incluso aunque no sea mucha, puede llegar a hacernos que perdamos la vida. Las lesiones causadas por alguna explosión también ocupa el tercer lugar. Y cuarto lugar de esos fallecimientos son lesiones debido a trabajo en alturas. Es por eso que vamos a estar viendo esos cuatro pilares, cómo atacar esos cuatro pilares de los espacios confinados. Entonces, nosotros estamos viendo en esta imagen algunos lugares mucho más conocidos en muchos lados, donde ni siquiera nos debemos de casi de esforzar en recordar aquellas tres preguntas, sino que ya por el simple hecho de verlos, nos da la idea que se trata de un espacio confinado y sobre todo, todas las cuatro imágenes que estamos viendo en la pantalla corresponde a espacios confinados de muy alto riesgo. Entonces, podemos ver una gran cantidad de ejemplos de espacios confinados y sobre todo habiendo definido las tres preguntas que nos relacionan a qué es un espacio confinado, podemos entender que casi en cualquier industria hay un espacio confinado único por la configuración, el diagrama, la actividad que se vaya a hacer, el tiempo de la actividad que se vaya a hacer. Entonces, es importante estar teniendo esto en consideración para las situaciones de seguridad que debo de estar implementando en estos lugares. Y es importante, por supuesto, tener en contacto o en mente la normativa que está presente en nuestros países. ¿Y qué dicen estas normativas que hablan de los espacios confinados o se preocupan de ellos? En el caso, por ejemplo, de Argentina, Irán tiene en el apartado o en la parte de 35 que corresponde a temas de espacios confinados, a seguridad de espacios confinados, es IRAM 3625. En el caso de México es la norma 033, norma oficial mexicana, y así diferentes países tienen
entidades o legislaciones que hablan sobre la seguridad de los espacios confinados. Chile también tiene el suyo, Colombia también tiene el suyo, España tiene el suyo. Entonces, muchos de ellos se hablan entre sí, es decir, las actividades que se sugieren en los espacios confinados eh, vienen ligadas a otras entidades. Les voy a poner el ejemplo. Yo, su servidor, formo parte del subcomité de trabajo en espacios confinados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Entonces, en esa actividad que en algún momento se hizo, se relaciona a normativas incluso de otros países y tomamos como base lo que sirve en otros países y también puede ser que haga sentido en el nuestro, ¿no? La gran mayoría de las actividades de las normativas que se presentan se relacionan a OSHA 1910-146. Entonces, eso es, digamos, una referencia y de ahí empezamos a armar la normativa. En el caso de la 33, tocamos a 11 diferentes normativas de otros países. Entonces, por ponerles un ejemplo, en el caso de México y de otros lugares, no lo hablan así tan específico, pero lo que sí dicen es que debemos de tener cuidado con el tema de las atmósferas y relaciona a tres cosas. Esto lo dice también la norma de Chile y así. Lo que dice es que debemos de tener cuidado con las características del espacio confinado. Si este otorga un mayor riesgo un menor riesgo o un riesgo grave o inminente para la vida, para la afectación de la vida y la salud de las personas. ¿Y esto en qué lo relaciona? Atmosféricamente lo relaciona en tres. La concentración de oxígeno, el porcentaje de concentración de oxígeno, las características de inflamabilidad del área y las características de toxicidad o peligro de salud debido a una intoxicación por la alta concentración de contaminantes. Entonces, en el caso del oxígeno, va a ser un espacio confinado tipo 1, es decir, un espacio confinado en el cual las concentraciones y sustancias no generan un riesgo a la salud alto. Nos dice que el oxígeno debe de estar considerado entre 19.5 y 23.5 y eso lo debe de medir mi medidor de atmósferas. En el caso de la concentración de inflamabilidad, este no debe de rebasar el 10%, ¿sí? Y en el caso de toxicidad, necesitamos tener un valor de acción de la mitad del valor límite de exposición. Es decir, si mi valor límite de exposición es 10, entonces debo de tener en menos de la mitad del valor límite de acción, ¿sí? Entonces, menos de la mitad. Debería de tener 4 para estar considerando un área que no es tan peligrosa en términos del valor límite de exposición del contaminante, ¿no? Y ahí, pues, depende del contaminante que se esté utilizando. En el tipo 2 y de hecho aquí lo puse con mayúsculas, es en donde al menos uno de los criterios falle. Es decir, si está todo bien, pero en algún momento llega a haber un 18% o un 17% de oxigenación, en ese momento se convierte en un espacio tipo confinado tipo 2, que es el espacio confinado que puede tener un riesgo inminente en la salud de los trabajadores. Entonces, lo mismo si excede el 10% del límite inferior de explosividad y lo mismo va a ser espacio confinado tipo 2 si el valor de toxicidad medido es mayor o igual al valor límite de exposición o de acción del contaminante. Entonces, otra cosa de las que dicen las diferentes normativas es que necesito tener un muestreo y monitoreo de las atmósferas de los espacios confinados. ¿Eso cómo lo hago? A través de un detector de atmósferas que está bien calibrado y bien verificado y que en conjuntos, es decir, lo que me debe de estar midiendo al mismo tiempo el equipo debe de ser una oxigenación, debe de medirme una inflamabilidad o explosividad y deben de medirme las concentraciones del medio tóxico laboral. Entonces, este equipo por sí solo debe de ser multigases.
En la gran mayoría, en muchísimos espacios confinados que me ha tocado visitar cuentas, en ocasiones se meten con un equipo de detección que es monogas. Por lo tanto, no va a servir, ni siquiera es útil para lo que te pide la norma, pero no va a ser útil porque se necesitan medir esas tres condiciones, que son de las condiciones en las que más se incurre en términos de intoxicación o en términos de vida y salud de la persona. ¿Qué otra cosa deberías de estar teniendo en cuenta? El tiempo máximo de las actividades y el tiempo máximo de permanencia del trabajador en el espacio confinado. Entonces, si yo voy a decir que voy a estar soldando, debo de identificar cuánto tiempo duro en la soldadura, solamente en la soldadura. Pero también deberé de especificar el tiempo máximo de permanencia del trabajador en ese lugar, es decir, a partir de que yo cruzo la barrera de seguridad, yo ya estoy ingresando al espacio confinado, necesito tener el conocimiento de cuánto tardo de iniciar a llegar al punto en donde voy a estar soldando y cuánto tiempo tardo de haber dejado de soldar y regresarme a mi domicilio. Entonces, una cosa es el tiempo máximo de las actividades y otra cosa es el tiempo máximo de permanencia. ¿Cuánto tardas en estar dentro de ese lugar en conjunto, ¿no? Otra cosa de la que dicen las diferentes normativas es que tengas un plan de atención a emergencias y rescate. ¿Y esto para qué? Para atender a estas situaciones de forma anticipada, de forma estudiada y que no justamente no cobre la vida de más personas. Proveer de equipo de seguridad personal a los trabajadores y tiene que ver con líneas de rescate y extracción, es decir, en el caso de México habla de líneas de rescate que deben de ser utilizadas porque se conoce que son lo más efectivo y, por supuesto, incluso productivo. Entonces, la primera sugerencia que yo les hago en términos de espacios confinados es que si ustedes tienen alguna duda en saber si se trata o no de un espacio confinado, lo mejor es que lo traten como un espacio confinado y se preparen para las condiciones más adversas, es decir, en el peor de los casos, ¿no? Entonces, es ahí donde la sugerencia uno es que lo primero es que mejor lo trates como un espacio confinado y te prepares. Y la sugerencia dos es que realices simulacros seguros en condiciones donde están todos los involucrados. Y eso te permitirá darte cuenta de cuál situación necesita ser mejorada, qué es lo que se está haciendo y probablemente haya áreas de oportunidad en las que debemos de estar muy conscientes de estar trabajando de forma adecuada. Y típicamente existen 4 etapas críticas en los espacios confinados y siempre se van a vivir. La primera de ellas es la planeación, que es donde tienes la mayor cantidad de información previo a entrar al espacio confinado. Por ejemplo, tu personal de trabajo tiene entrenamiento, tu personal de trabajo tiene capacitación, tu personal de trabajo tiene los lineamientos, el supervisor ya aprobó, el plan de rescate está perfecto, está implementado incluso cuando la persona esté trabajando, ahí al lado debe de estar el equipo de rescate o de respuesta a emergencia y así sucesivamente. En el caso del acceso, es cuando ya estamos utilizando un equipo de ingreso y extracción. Quien lo está utilizando es el vigía. Y con ese equipo vamos a estar ingresando al espacio confinando, midiendo incluso las atmósferas con un equipo al exterior. Pero es el lugar del vigía, es el lugar en donde va a estar el vigía siempre realizando ese acceso y ayudando al trabajador entrante. La tercera etapa crítica que siempre se vive en un espacio confinado es ahora cuando el trabajador ya está en el interior, ya necesita realizar alguna labor. Entonces, aquí también debería de estar considerando toda la información en términos de que si es la persona adecuada, tiene el entrenamiento, puede ayudar a proteger a otras personas, etcétera, etcétera. Y la cuarta etapa crítica es el rescate y la recuperación. La recuperación se lleva a cabo cuando todo salió bien y es necesario izar a la persona o jalar a la persona con el dispositivo. Pero cuando no es posible realizar estas actividades de recuperación fácil,
se recurre a un rescate, ya sea un rescate donde podamos utilizar equipos específicos sin la necesidad de ingresar a una persona ahí dentro de ese lugar. Entonces, pero si pues hay que entrar para salvar la vida de la persona, pues bueno, necesitaríamos estar considerando justo todos esos equipos que me puedan ayudar a rescatar a la persona. Y en términos de planeación, les pongo estas sugerencias que se me hacen un resumen de las actividades que acabamos de platicar. La primera de ellas es identificar los riesgos en los espacios confinados, identificar los peligros, los espacios confinados, los peligros, tener siempre un plan de atención a emergencias y rescate y ser capaz también de medir la atmósfera con equipos adecuados, bien calibrados, bien verificados, para que puedas estar seguro, porque tú le estás confiando tu vida o tu salud a ese equipo que debía de estar trabajando al 100%. Entonces, estas actividades que vienen aquí dentro de la planeación no son las únicas, pueden haber muchas otras, pero son las mínimas necesarias que yo debería de estar considerando en temas de espacios confinados. Si hay otra alternativa respecto a esto, está muy bien, pero me parece que necesitaríamos confiar en una planeación adecuada para realizar una buena acción, ya sea con mis trabajadores o directamente con mis trabajadores o más bien con todo el personal que está realizando ahí la labor, incluyendo los servicios de emergencia. Entonces, ahora ya vamos a hablar de temas de equipos, temas de sugerencias de ingreso y extracción, de temas de equipos de respiración, etc. Entonces, 3M diseñó una metodología en la cual relaciona a las letras del alfabeto para que cada una de esas letras del alfabeto tenga un conjunto de soluciones. ¿Y esto para qué? ¿De qué le sirve al usuario? Le sirve a que relacione las letras del alfabeto, que por supuesto todos nos las sabemos y es fácil de recordarlas. Sin embargo, también a cada una de las letras del alfabeto le llamó como un conjunto de soluciones que forman parte de equipos de trabajo en alturas, pero también equipos de espacios confinados. Entonces, en la primera relaciona a la A de anclaje, al B de buen soporte corporal o buen arnés o body support. Entonces, el arnés corresponde a B, la C a las conexiones, las ventajas mecánicas que yo voy a estar considerando, a la D de detección, a la E de entrenamiento, F de full protection, es decir, todo el equipo de protección respiratoria que deba de estar utilizando desde uno de cascos, guantes, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos equipos de protección respiratoria en full protection debo de estarlos considerando. Y en el Global Product Support quiere decir que tengo la posibilidad de estar contando con una empresa que está alineada a esta actividad tan importante. Entonces, en el caso de 3M, tú puedes tener el soporte de varias personas que puede estarte ayudando con cada una de estas actividades que les acabo de mencionar. Solo denme un segundo para tomar un poco de agua y continúo con ustedes. Muchas gracias. Entonces, de hecho, aquí veo que hay 131 personas conectadas. Les agradezco mucho su conexión. ¿Continuamos? Entonces, cuando hablo de A de anclaje, debo de considerar que en los espacios confinados hay una dirección de entrada. Entonces, esta dirección de entrada puede ser horizontal o puede ser vertical. Y se acuerdan que uno de los peligros por donde hay mayor cantidad de fatalidades es debido a la configuración y es justo por esto, por lo que les estoy ahorita mostrando. Hay equipos que son relacionados o muy específicos para actividades horizontales, solo horizontales. Y lo mismo sucede con equipos que son verticales, que son para descenso o ascenso de la persona. Entonces, son equipos que solo se dedican a la parte vertical y en ese sentido
debería de estar respetando esos diseños o esas características para las cuales fueron utilizados. Les voy a poner un ejemplo. Hay muchas actividades horizontales en las que se utiliza un tripié y eso no es lo más correcto, más bien eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque el tripié solamente está diseñado para trabajos verticales y también en el caso de que yo realice una tracción en la línea utilizando una persona en un espacio confinado horizontal, puede ocasionar muchísimos problemas. El equipo se puede caer, etcétera. Entonces, un tripié siempre se va a estar utilizando para temas verticales y no horizontales. O sea, no debe de haber ese peligro de configuración. Entonces, si yo no utilizo ningún equipo de protección personal para estar ayudando a los entrantes, de los espacios confinados, estoy aumentando severamente el riesgo de caída, la seguridad de la persona, por supuesto, la exposición a contaminantes y el tiempo en el que la persona está entrando a recibir esta contaminación, pero también afectamos el tema de productividad. ¿Por qué? Porque una actividad que se pudiera hacer en corto tiempo se prolonga debido a que es difícil incluso rescatar a la persona, llegar a un lugar seguro, etcétera, etcétera. Es por ello que si nosotros empezamos a cambiar ese mindset de los equipos que debo de estar utilizando, tanto de forma horizontal como de forma vertical, empiezo a modificar estas condiciones de forma muy positiva. ¿Por qué? Porque evito el riesgo de caída, evito el riesgo de explosión, evito el tiempo el alto tiempo de exposición y, por supuesto, estas actividades entonces por estos ahorros empiezan a ser mucho más productivas. Ahora, hablando específicamente de un equipo que sirve para temas horizontales, es este equipo que se llama Pole Hoist, solo para temas horizontales. Entonces, vamos a ver que es un equipo que se adapta a las condiciones del exterior, a esos espacios confinados que tienen una entrada lateral. ¿Por qué se adapta a estas condiciones? Porque tú puedes modificar la altura, puedes modificar el largo, la longitud del poste, puedes modificar la angularidad, etcétera, etcétera. Y de hecho, les voy a mostrar un video en el que estoy ahí, está aquí, ahí su servidor, eh, realizando la instalación rápida de un equipo como este. Entonces, lo que yo hago es zafar uno de los pasadores que pasan de un lado a otro. Entonces, es ese perno que estoy ingresando en esa pata antideslizante. Entonces, ahora lo que hago es ponerlo ligeramente ahí angulado para saber en qué punto lo voy a colocar. Lo pongo a la mitad, es decir, a 90 grados. Puede hacerse más hacia arriba o más hacia abajo. Luego lo pongo de pie y el otro lugar que contiene un mosquetón es el que voy a utilizar para que se quede en ese lugar, en esa posición, fuera del espacio confinado. Entonces, ese es el armado del equipo. Ahora, ahí lo que estoy haciendo es mostrándoles cómo es que se alarga el brazo de sujeción. Este brazo puede ir, si no mal recuerdo, viene desde 0.9 metros hasta 3 metros. Si no mal recuerdo, esa es la longitud del brazo. Entonces puedes tener un brazo hasta de 3 metros y eso va a depender de la configuración de entrada para justo no estar teniendo alguna complicación. Y ahí lo que modifiqué fue la altura. ¿Para qué? Para colocar la ventaja mecánica. Entonces, ahí justo en este punto, en este que se ve aquí, es donde se coloca la ventaja mecánica. Lo van a ver ahorita en unos videos adicionales a este. Entonces, ahora hablando de configuraciones o de equipos que son de forma vertical, tenemos un conjunto de soluciones que se llama brazo David, ¿sí? Y es un conjunto de sistemas preconfigurados o configurables que tienen un poste y tienen un pescante y tienen una base. Hay diferentes tipos de bases, pero eso es lo que relaciona a un sistema David. Un pescante, un poste y diferentes tipos de bases. Entonces, lo primero que debería de hacer es, en la selección de estos equipos, es identificar el largo del pescante.
Entonces, lo que ustedes están viendo aquí es una comparativa de dos imágenes donde estamos viendo un pescante de alcance largo, de alcance corto, en este caso lo estoy señalando, y de alcance largo. ¿Cómo puedo saber qué es de alcance corto o de alcance largo? Primero vean aquí la parte verde, esta parte verde superior, que tiene incluso la posibilidad de estar extendiendo el brazo un poco, se encuentra muy angosta o de menor distancia que esta verde que se encuentra aquí. Y también veamos el tema de espacios confinados, es decir, en qué punto ingresaron para que yo haya considerado un anclaje de alcance corto o un anclaje de alcance largo. En este caso, si yo hubiera elegido este corto, muy probablemente me hubiera quedado por aquí y no lograría estar en la parte vertical de la persona, de la entrada del espacio confinado. Entonces, el paso 2 es la selección de altura del pescante. ¿Qué quiere decir? Que el pescante debe de estar de alguna manera cercano a mis manos por la configuración que le voy a estar haciendo. Y esto va a depender mucho del poste que yo elija. Entonces, hay postes que son muy pequeñitos y hay postes que son ya de una talla un poco mayor. Llega a haber postes de casi 1.5 metros. Entonces, ese es el poste mayor que existe y se va a estar utilizando en algunas condiciones especiales. Entonces, eh, denme un segundo para tratar de mostrarles aquí esta parte del video. Entonces, en este video lo que estamos nosotros viendo son los diferentes postes, pero también las diferentes bases que se conectan en el piso. Estas bases son permanentes. ¿Por qué? Porque estas bases pueden estar ya sea sumergidas en concreto o en un anclaje químico, soldadas de una forma específica, pueden estar siendo perforadas algunas bases y ahí justo es donde se van a quedar estas. Entonces, estas bases pueden ser de material de acero cincado o de aluminio. ¿Por qué de estos dos materiales? Bueno, de entrada, el acero inoxidable, yo dije aluminio, perdón, es acero galvanizado o acero inoxidable. Entonces, en el inoxidable lo utilizan muchísimas empresas que se dedican al ramo alimenticio porque no quieren estar teniendo una contaminación cruzada. Por eso es que se necesita en la gran mayoría de las empresas que se dedican a alimentos, bebidas, a empresas agrícolas, etcétera, eligen siempre un material que es el acero inoxidable. Bueno, entonces aquí también lo que vemos es que yo voy a necesitar elegir mi base. Es la base en la que yo voy a colocar el poste y es la base donde voy a colocar el pescante. Entonces existen diferentes bases, incluso abrazaderas de concreto, los collares que se colocan en la parte superior de un tanque, eh, eh, anclajes que se colocan en la parte trasera de un vehículo, anclajes que tienen sistemas de contrapesos, bases en H, que es la más común en la industria, diseño de canastillas de montacargas y barriles que se adaptan a estructuras metálicas. Entonces, es muy común este eh, anclaje que se conecta a un vehículo. Entonces, este tipo de anclajes es muy común porque en áreas remotas donde es necesario conectar a una persona, en muchas ocasiones es difícil tener un punto de anclaje específico. Entonces, ¿por qué es tan común? Porque se llevan los vehículos de que tienen ese punto de anclaje, se lo llevan al lugar donde esté indicado y entonces en ese lugar empiezan a armar justamente el equipo David. Recordemos, el equipo David se divide en tres. Se divide en el pescante, se divide en el poste y se divide en la parte de la base. Entonces, existen varios equipos que nos ayudan a todas esas configuraciones. Ahora, hablando del tema vertical, continuando con el tema vertical, entonces vamos a ver que se divide pescante,
el mástil donde se colocan las ventajas mecánicas y los diferentes tipos de bases. Ahora, en este video, lo que ustedes van a ver es cómo se adapta uno de los equipos que son de los más comunes en la industria. De hecho, mucha gente confunde este equipo y le dice equipo David. En realidad pertenece a la familia de equipos David, pero es un equipo que se llama 5 piezas porque se compone de 5 piezas. Entonces se compone de 2 patas, de la base en H, de un poste y un pescante. Y vamos a ver aquí cómo se arman esos equipos. Entonces, vemos a nuestro compañero, bueno, mi compañero, Martín se llama, y Martín lo que hace es poner una pata junto con la base en H y pasar un pasador de un lado a otro. Entonces ahí puso el perno, va a colocar la tercera pieza, que es la segunda pata. Entonces ahí coloca la pieza en el mismo lugar como lo encontró en el otro lugar, en el otro lado, y ahí pasa el perno de un lado a otro. Entonces ahí ya conectó 3 piezas. Él mismo lo que hace ahora es poner el poste. En ese poste se va a conectar una ventaja mecánica. Y en el otro poste, la última pieza, que es la quinta, se llama pescante. Ahí se coloca también otra ventaja mecánica y lo vamos a ver en un momento más. Entonces, una vez que yo puse este equipo, ustedes si se dan cuenta en esa imagen, se ven las patas del equipo completamente disparejas. Y lo que hay que hacer aquí es estar moviendo a través de esos tornillos sin fin de cada uno de los costados, lo que vamos a estar moviendo es la burbuja que se halla justamente en esta parte en el indicador del equipo. Entonces, esa aguja es por seguridad para tener un equipo siempre nivelado. ¿Y eso en qué nos ayuda? Recordemos que un tripié no se puede ajustar de esa manera. Entonces, en un tripié siempre tienes que estar en un área completamente plana para decir que estás seguro y que el equipo no se va a voltear o se va a venir en contra de las personas, ¿no? Entonces, ahora lo que va a hacer mi compañero es ajustar esos ángulos de forma que la base se encuentre completamente bien nivelada. Entonces, ahí vemos la burbuja en una posición a la izquierda, completamente fuera del centro. Y ahora lo que él empieza a hacer es cerrar las patas de cada uno de los costados para no afectar el movimiento que se va a hacer. Y lo siguiente que va a poner Martín es que va a empezar a darle vuelta a ese tornillo sin fin y vamos a estar viendo cómo es que se sube o se baja el equipo 5 piezas. Ahí lo mueve un poco, se va a la parte frontal, donde él considera que está también un lugar donde hay que moverle. Y él lo que está viendo constantemente es la burbuja de indicadora de equilibrio del sistema, ¿no? Ahí se da cuenta un poco que le hace falta en el otro lugar y va a corregir el punto justamente para que se vea que el equipo se encuentra completamente nivelado, ahora ya dándole seguimiento al video. Entonces, este equipo también te permite la posibilidad de rescatarte de forma segura sin estar en contacto con el ingreso al espacio confinado y en muchas ocasiones hay contaminantes que están saliendo de ese lugar en conjunto con el trabajador, pero esos contaminantes podrían estar llegando a afectar a la persona que está realizando ese rescate si es que no utiliza protección respiratoria adecuada. En el caso de entradas verticales, continuando con este tema, las entradas verticales pueden darse también por un sistema tripié. Sin embargo, el sistema tripié, la característica que tiene es que es un equipo que siempre debes de mantener equilibrado y la otra que es un equipo incluso de pronto más difícil de utilizar porque se tienen que estar agarrando en muchas ocasiones varias personas. También el hecho de que se pueda voltear si yo no tengo un suficiente cuidado, etcétera, etcétera. Es un equipo bueno, sí, pero es un equipo que no se adapta a todos los espacios confinados que hay en la industria.
Entonces, algo importante que deberíamos de estar también considerando en el tema de protección contra caídas en los trabajos en los espacios confinados es el tema de tener un sistema primario y un sistema secundario. Eso siempre existe en trabajo en altura. ¿Cuál es el sistema primario? El sistema primario es aquel que va a estar en contacto con es decir, perdónenme, el sistema primario es aquel sistema que va a estarme protegiendo y este puede ser mis manos, mis pies y mi equilibrio. Entonces me está protegiendo de una caída. En el caso de que no sea suficiente, necesitaría estar utilizando otro dispositivo. Pero entonces, de forma rápida, el sistema primario es aquel que por sus características me evita una caída, manos, pies o equilibrio, u otro dispositivo que de forma inmediata me evite la caída. El sistema secundario es aquel que va a entrar en contacto cuando el primario falle. Por ejemplo, yo me meto a unas escaleras, en este caso en el espacio confinado que vemos acá, voy a aumentarlo. Entonces, aquí es un trabajador que se mete a unas escaleras, ¿no? Y a un espacio confinado. Entonces, esta persona está ingresando por sus propios medios, manos, pies y equilibrio. Entonces, ese es su sistema primario. El sistema secundario es el vigía que va a estar manipulando el equipo que va a estar conectado al anillo dorsal, en este caso, en este ejemplo. Y ese es mi sistema primario. En el caso de que las manos, los pies y el equilibrio fallen, lo que va a estar confiando justo es en el dispositivo de ventaja mecánica. En este caso, lo voy a poner un poco más grande. En este caso tenemos aquí el uso de un tripié y entonces vamos a ver que existe un sistema primario y un sistema secundario. El sistema primario es este winch que va a estar siendo manipulado por el vigía. Entonces, este winch se está conectando a esta eslinga que se llaman eslinga en Y, en color azul. Entonces, él está auxiliando a la persona porque lo está conectando a esta eslinga en Y y lo está conectando a su vez a sus anillos que están en los hombros. En el caso del sistema secundario, quiere decir que si este falla, debería de entrar uno en rescate de esta persona, es decir, en que no continúe su trayecto hacia abajo, ¿no? Entonces, en este caso es una retráctil estructural y esta retráctil va a estar conectada al anillo dorsal, ¿sí? ¿Y por qué al anillo dorsal? Puesto que es el anillo que soporta una caída. Entonces, continuando con el tema, las operaciones que se viven en los espacios confinados son típicamente tres. Una de ellas es porque tú ingresas por tus propios medios, es decir, por tus manos, tus pies y tu equilibrio a través de una escalera. Entonces, ese es un ingreso por un medio. El medio es la escalera. El ingreso suspendido es aquella actividad en la cual están en una base plana, de pronto se pasan al plano donde no hay nada en la parte de abajo y llegas a un límite donde tú puedes caminar, es decir, llegas al piso de abajo, ¿no? Entonces ingresas suspendido, te tardas un poco en llegar al otro piso y una vez que tú ya estás en ese piso ya te pones a realizar alguna labor, ¿no? Entonces es por medio de un ingreso suspendido. Y el trabajo suspendido es aquella actividad en la que el tiempo ya es mucho más prolongado y en donde se necesita un equipo específico para estar ayudando a esta persona en el tema de circulación sanguínea. La vemos ahí la imagen, la persona se encuentra completamente sentada encima de un equipo que no va a estar impidiendo la circulación sanguínea, ¿no? Y es ese otro punto que quiero comentarles. En ninguno de los casos donde tú vas a estar trabajando, ya sea ingreso suspendido o trabajo suspendido, deberíamos de estar excediendo los 5 minutos de falta de circulación. ¿Por qué? Porque hay una afectación muy severa en el organismo de la persona. Entonces, en estas condiciones de ingreso suspendido o trabajo suspendido, debe de ser con un equipo específico que me permita no tener una falta de circulación sanguínea por más de ese tiempo, pero
también debería yo de estar teniendo en cuenta el ingreso suspendido, es decir, el traslado que hay desde este punto hasta mi punto más bajo. Puede ser que me esté tardando 8 minutos en bajar a la persona al piso de hasta abajo. Entonces, en ese punto, yo debería de estar considerando que mientras voy a estar bajando a la persona, aunque no se vaya a quedar suspendida completamente, debería de estar bajando con un dispositivo que le permita esa circulación sanguínea y, por supuesto, ese dispositivo abajo ya no lo va a utilizar, pero estamos preparándonos para esa situación de falta de circulación sanguínea que puede derivar en situaciones bastante complejas para la salud de la persona. Entonces, en el tema de body support o de body support o de buen arnés, yo estaría utilizando aquellos arneses específicos para la actividad. Es decir, si es una actividad de limpieza, si es una actividad de soldadura, si es una actividad de trabajo eléctrico, etcétera, debería de estar considerando los tipos de materiales o de recubrimientos que tienen estos arneses, ¿sí? Para que hagan justo su función. Pero también en el tema de recuperación podría estar utilizando ese dispositivo azul que se llama Sling Ganye para unas consideraciones que les voy a mencionar en el slide que viene. Pero aquí voy a aprovechar el tema de los accesorios, ¿no? Entonces, tú deberías de estar utilizando estos accesorios si es que tu recorrido o tu suspensión dura más de 5 minutos en el área, ¿sí? Entonces, las operaciones en los espacios confinados, cuando tú estás en el ingreso por un medio, es decir, por tus propios pies y tus manos y el equilibrio, tú vas a estar ingresando, entonces puedes utilizar un arnés de cuerpo completo que tenga un anillo dorsal en el cual se le va a colocar el sistema secundario. En este caso, el sistema primario, manos, pies y equilibrio. El sistema secundario es aquel anillo en la parte dorsal donde tú vas a estar conectando el equipo que va a estar impidiendo que haya una caída. En el ejemplo de en medio, nosotros tenemos un ingreso suspendido por un corto tiempo, ¿no? Entonces, en ese ingreso suspendido por un corto tiempo, tú puedes utilizar dos configuraciones de arnés. Una que pudiera tener un anillo frontal, anillos frontales, y estos anillos, que es los que estamos viendo, en un segundo voy a poner el cursor. Estos anillos son los que se encuentran aquí, ¿no? Entonces, tú puedes conectarte aquí con tu sistema primario, aquí, y vas a estar el sistema secundario en la parte dorsal, pero tú vas a estar suspendido de forma que la espalda se va a ir hacia atrás y eso va a ocasionar que los pies también se vayan hacia adelante. Entonces, si tienes un espacio confinado que sea muy amplio en la cuestión de ingreso, tú puedes utilizar arneses con esta configuración, ¿no? Anillo frontal con anillo dorsal. Pero si tú requieres en un espacio confinado ingresar de forma mucho más vertical, tú puedes estar utilizando este arnés que tiene anillos en los hombros y en los hombros vas a conectar cada una de las configuraciones o de las conexiones que tenga la slinga en Y. Entonces, este conector con este anillo, este otro conector con este anillo y listo. Estamos aquí de forma más vertical utilizando un sistema que permite conectar el primario de una forma adecuada. Y en el trabajo suspendido, que quiere decir que la persona va a estar continuamente trabajando durante un largo tiempo, deberías de estar considerando arneses que son específicos para estar sentado en alguna actividad. Y a esa silleta que tienen estos arneses, se le van a estar conectando en cada uno de los anillos de la Sling Ganye, de los conectores del Sling Ganye, se van a estar conectando aquí en los anillos. Entonces, este conector se conecta aquí, este otro conector se conecta aquí, y este va directamente a la ventaja mecánica, al sistema primario. En el caso del trabajo suspendido, entonces yo voy a estar también considerando la silla de Bunsen, y puedo estar considerando un arnés de cuerpo completo sencillo, pero por supuesto siempre un arnés debe de tener su anillo dorsal, porque recuerden que el anillo dorsal es donde vamos a estar conectando
nuestra retráctil o nuestro dispositivo secundario. Entonces, en este video, ustedes van a ver cómo es que me ingresan a través de un equipo de ventaja mecánica, que es el winch sala lift. Entonces, voy a mostrar la imagen, el video. Un segundo. Denme un segundo para poner el cursor. Perdónenme, perdón. No es video. Pensé que era un video. Entonces, aquí lo que estamos viendo, marcado en número 1, es el sistema de conexión primario. Entonces, el sistema de conexión primario es este winch que está aquí siendo manipulado por el usuario. Y este sistema primario se está conectando aquí a la Slingan Y. Entonces, de hecho, aquí vemos su conexión y es de la forma en la que me están ingresando. El secundario está conectado al anillo dorsal que se encuentra en mi espalda. Y ese sistema secundario viene dado por una retráctil que está aquí. Entonces, el trabajo en espacio confinado, ya ahora yéndome a los sistemas de conexión, de C de conexión, está relacionado con dispositivos de ventaja mecánica. Entonces, ¿qué significa la ventaja mecánica? Que el peso que yo voy a estar arrastrando se divide en los engranes que están internos de estos equipos y por lo tanto una persona que va a estar izando a alguien no va a estar teniendo grandes complicaciones respecto al movimiento, es decir, está dividiéndose el peso que tú estás sacando desde el interior del espacio confinado. Entonces existen típicamente 3 tipos de configuraciones. Una que es un winch digital advanced, otro que se llama sala lift y otro que se llama 3 vías. El advanced tú puedes modificar las ventajas mecánicas de 9 a 1 o de 4 a 1. ¿Qué quiere decir? Que si yo peso 100 kilos, cuando yo esté subiendo a esta persona, va a estarse dividiendo entre 9 y entonces como se divide en mucho menor peso, el movimiento va a estar mucho más controlado, ¿no? Es como una bicicleta, ¿no? Entre más fuerza, a lo mejor necesitas subir una pendiente, ¿no? Entonces ahí es donde pones la menor velocidad, la menor fuerza, aunque vayas a menor velocidad. Cuando lo pones en la opción 4 a 1, quiere decir que si yo peso 100 kilos, se va a dividir entre 4 y eso es lo que voy a estar cargando, ¿no? Entonces ahí es donde va a estar la mayor fuerza, pero eso sí, vas a avanzar mucho más rápido. El cable se va a estar ingresando más rápido. En el sala lift tienes la posibilidad de sacar el cable a través de mover esta palanca hacia aquí. Entonces la desconectas y la conectas acá. Y entonces tú puedes liberar la línea es como un clutch y liberas la línea que se encuentra en el sala lift. Y en el caso del bloque 3 vías, lo que estás teniendo aquí es un equipo retráctil, pero también un equipo winch. Y ahorita lo vamos a ver un poco más. Entonces, ¿cómo se conectan estos equipos a los sistemas? Ahorita vamos a ver un video en donde lo que hago es conectar en uno de esos soportes ese equipo, que es mi sistema secundario, es de la sala lift, perdón, el winch digital. Entonces, lo que hago es yo solamente pasar un perno de un costado a otro y ahora pasar la conexión a través de las diferentes poleas que tenemos, ¿no? Entonces lo paso por la parte de arriba y en la primera polea, ahí lo voy a dejar, ¿sí? Entonces ahí lo conecto para que no se vaya a salir el cable porque recordemos que ahorita está en modo retráctil. Y ahora voy a conectar el sistema primario, ¿no? Es donde van a estar subiendo y bajando a la persona. Lo mismo tiene una conexión y también tiene un perno, el cual va a estar pasando de un lado a otro. Entonces ahí voy a colocar el perno y posterior a eso yo debo de estar moviendo la manivela para que llegue el cable a la posición de arriba y pueda después
ser desplazado hacia abajo. Entonces ahí lo que hago es dar vueltas de cómo es que se va a estar jalando el cable. Posteriormente, cuando tenga ya el tamaño del cable adecuado, lo voy a empezar a pasar por las poleas, por una de las poleas, como lo vimos en la conexión pasada, ¿no? Entonces ahí vemos cómo pasa el cable y ahora va a pasar por la parte de hasta arriba donde está una de las poleas y va a asegurar el perno. Entonces, los dispositivos de conexión tienen algunas características propias y primordiales, ¿no? Por ejemplo, este dispositivo de conexión tiene la posibilidad de estarte avisando cuando tú tienes una necesidad de mantenimiento, ya sea a través de número de vueltas o a través de los distintos, de un indicador de aguja que se encuentra, ahorita les voy a decir dónde. Ahí lo que estoy viendo es cómo está la ventaja mecánica de 9-1, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo es que se mueve demasiado lento, pero la fuerza que yo tengo que utilizar es muchísimo menor. Ahí lo voy a poner en 4-1, se va a mover muchísimo más rápido, pero la fuerza con la que debería de estar moviendo este dispositivo es mayor. Y ahí es donde les menciono esto la aguja indicadora de frenos o indicadora de mantenimiento. Se va a estar moviendo hacia rojo conforme me vaya acercando a la necesidad de un mantenimiento. Ahí es donde veo el contador de vueltas. Entonces, ¿cuántas vueltas ha dado este dispositivo? Cuando llegue a las 10,000 vueltas es cuando nosotros debemos de realizar ese mantenimiento en el equipo. En este dispositivo también tú puedes conectarle un taladro para permitir bajar de una forma más rápida y sin tanto esfuerzo, ¿no? Tú le conectas un clutch y después le conectas ese taladro para llegar a esa posición. Y el 3 vías, lo que sucede es que es un equipo que es 2 en 1. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un dispositivo que es winch, pero también tienes un dispositivo que es retráctil. Y lo vamos a explicar ahora con este video. Entonces, este dispositivo es mi sistema secundario. Recuerden que va a estar en modo retráctil conectado al anillo dorsal. Y tenemos esa manivela, entonces, en una posición en la que es winch. El equipo en ese momento es winch, ¿sí? Es decir, utilizo la manivela para bajar o subir a una persona. Eso es un equipo winch, ¿no? Va a dividir el peso de la persona en el mecanismo interno. Pero si lo quiero pasar a modo retráctil, yo solamente muevo hacia abajo un perno y jalo la palanca. Y en ese momento se vuelve en retráctil. Recordemos que si hay una velocidad acelerada de la caída, el equipo se va a detener en muy pocos centímetros. Ese es el funcionamiento de un sistema retráctil, winch retráctil 3 vías. Y vamos a ver en el primer video cómo es que me hacen el ingreso y extracción a través del sistema primario winch digital. Entonces ahí me están ingresando a través del winch digital con la sling y mi sistema secundario en el anillo dorsal, que es a propósito de la retráctil que acabamos de ver. Entonces vemos a esta persona que está ingresándome de forma lenta, ¿sí? Esto quiere decir que está en ventaja mecánica 9-1, ¿sí? Entonces, ahora lo que va a hacer esta persona es regresarme, me va a regresar y vamos a ver cómo lo va a hacer, o sea, con cuánta fuerza lo va a hacer. Entonces vemos incluso ahí que realmente no representa una fuerza para la persona porque me está bajando y subiendo lentamente a través de la configuración 9-1. Y ahora vamos a ver el otro video que ahí vamos a identificar cómo es que me está bajando el vigía con la ventaja mecánica 9-1, que es el winch, y
Cuando él quiere realizar ahora un proceso de subirme, ahora lo va a hacer moviendo la manivela del equipo 3 vías y lo vamos a ver en un momentito. Entonces vamos a ver cómo él libera la manivela al modo winch y entonces él me empieza a subir con el winch, ¿sí? Lo que vamos a ver es que ahora la sling gangé empieza a perder fuerza, ¿sí? Me están subiendo a través del winch, del anillo dorsal y del winch 3 vías, ¿no? Que ahora en ese momento está conectado como 3 vías, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento o la particularidad o el beneficio de tener un winch que es, en sistema primario, es un winch que me permite el ingreso, la extracción e incluso la suspensión en algún punto, ¿sí? Ahí me deja el winch. Y en el caso de tener un 3 vías, primero tengo un sistema secundario, pero también tengo un equipo que es retráctil y también tengo otro winch. Entonces estoy teniendo dos winch en la escena, ¿no? Y eso, por supuesto, está favoreciendo el tema de la seguridad. Entonces, el primer paso es elegir el brazo David que corresponda a tu actividad. El segundo paso es elegir el equipo winch. Y el tercer paso es el equipo 3 vías, que va a funcionar incluso como winch. Y en esos planes de atención a emergencias y rescates, créanme que esta justamente puede ser una de las mejores soluciones respecto a qué hago si algo le llega a pasar a tal persona y solamente cuento con un equipo, es decir, no cuento con un equipo secundario. Ahora, la configuración en un pole hoist es el punto de anclaje temporal que yo voy a estar utilizando, pero también voy a estar utilizando una ventaja mecánica que son cualquiera de las tres que nosotros vimos en las imágenes anteriores. Entonces, en el pole hoist vamos a ver cómo es que se conecta un equipo 3 vías. Entonces, lo único que hago es empatar y pasar uno de los pasadores para que después vaya yo extendiendo el cable y lo voy a extender hacia la parte eh, frontal, ¿sí? Entonces ahí pasa el perno, libero ahora a modo retráctil y empiezo a jalar el cable sin soltarlo porque como está en modo retráctil, pues se va de una forma muy rápida, ¿no? Y ahí empiezo a realizar esa configuración con el equipo para que justo quede listo para ser utilizado. Entonces ahí doy vuelta para que se pueda meter el cable. Una vez que se mete el cable, también regreso a la posición para que no se vaya a salir. Y ahora regreso a la mitad donde hay una polea y necesito quitar el perno y volver a poner la polea en su posición. Cuando estamos utilizando un winch, entonces ahí lo que estamos haciendo es un winch digital. Vamos a pasar el perno también de un lado a otro, pero la diferencia es que cuando yo siempre quiera extender las líneas, lo voy a hacer a través de la manivela, ¿sí? Entonces siempre voy a buscar la manivela y voy a estarle dando vueltas para llegar al punto donde vimos justo la colocación con el sala lift. Perdón, con el 3 vías. Ahora vamos a ver justo cómo empiezan a enlazarse los equipos de protección respiratoria. Yo tengo aquí un equipo de protección respiratoria que tiene un par de tanques y que me permiten la conexión de suministro de aire. Entonces ahí la persona lo pone en sistema winch, perdón, en sistema retráctil, no es en winch, es decir, yo puedo estar avanzando, puedo estar sacando el cable porque recuerden que está en modo retráctil. Pero si en algún momento necesitara sacar, a lo mejor me caí, algo pasó, entonces si hubiera estado utilizando una retráctil normal, no lo pudiera sacar de forma rápida. Y ahí lo que estoy haciendo es moverlo ahora la palanca a modo winch y ahora sí estoy utilizando el equipo como winch y me están rescatando. Cuando estás utilizándolo siempre en modo winch, tú vas a estarle dando siempre vueltas al equipo, a la manivela,
para que esté permitiéndote el movimiento al interior. En el tema de detección de gases o de temas de protección respiratoria, recordemos que existen partículas, gases y vapores en los contaminantes, y también puede ser también una deficiencia de oxígeno que también puede ocasionar la muerte. Entonces, en el tema de las partículas, lo que vamos a estar teniendo son polvos, humos y neblinas. En el tema de los gases y vapores, lo que podemos estar teniendo son, en el tema de moléculas, lo que vamos a estar teniendo son gases y vapores. Entonces, los gases son aquellos, aquel en el que está en esa etapa, y es en la que va a estar ocupando la mayor cantidad del recipiente donde se contiene. Entonces, los gases ocupan el área. Y en el caso de los vapores son aquellos que se encontraban en fase gaseosa, pero que en algún momento emerge alguna evaporación, y sobre todo evaporación de contaminantes tóxicos. Y en el caso de la deficiencia de oxígeno, pues esto es porque te encuentras a menos del 19.5% de oxígeno en el área. Entonces, ¿por qué es bien importante estar considerando el oxígeno? Por lo que les mencionaba en un inicio, ¿no? Hay situaciones en las que se empiezan a deteriorar las motrices del cuerpo, y algunas de estas consecuencias pueden ser ya sea de por vida, o pueden estarnos ocasionando la muerte. Entonces, debemos de considerar que siempre debemos de estar en esos rangos mientras estoy trabajando. ¿Y esto a qué me lleva? A que los equipos de protección respiratoria tienen diferentes factores de protección asignados, es decir, me protegen unos más que otros porque así fue su diseño. Y el ejemplo que les pongo aquí es de la guía de selección de respiradores. Yo lo que estoy evaluando es el nombre químico que está en mi área, que se llama tolueno. Entonces, para calcular el factor de protección que yo requiero, debo de estar considerando la concentración medida en el ambiente y el valor límite de exposición del contaminante que se encuentra allí. Entonces, identifico qué es el tolueno. La concentración que yo mido en esa área, en ese cuarto, es de 210 partes por millón. Y el valor límite de exposición del tolueno se encuentra en 20 partes por millón. Entonces, lo que hago es una diferencia entre la concentración que hay versus la concentración del valor límite de exposición, donde no debería estar excediendo a una persona. Y eso me da como resultado 10.5. Ese resultado de 10.5 quiere decir que mi factor de protección es de 10.5 y necesito un equipo de factor de protección asignado mayor a eso. ¿Qué quiere decir? Que siempre el factor de protección asignado debe de ser mayor que el factor de protección requerido. Y en esta imagen ven ustedes los diferentes tipos de respiradores, y estos respiradores van a estar teniendo, como les decía, diferente eficiencia respecto a la protección de la persona. Entonces, conforme vayan aumentando los contaminantes o la toxicidad de estos, yo voy a estar subiendo de protección en protección, ¿sí? Entonces, siendo los equipos de respiración autónoma o de línea de aire con cilindro, son aquellos que tienen el mayor factor de protección asignado. Entonces, tienen mayor factor de protección ante contaminantes tóxicos, esto debido a su configuración, porque no permite el paso del aire contaminado al interior, y porque además yo voy a estar eligiendo o siendo táctico con los equipos que voy a estar utilizando, ¿no? Entonces, ahora, los contaminantes de las concentraciones del medio ambiente laboral, los más típicos es el sulfuro de hidrógeno y el monóxido de carbono. El sulfuro de hidrógeno lo llaman el gas de la muerte o el gas de huevo podrido, porque cuando tú tienes poquita cantidad de ese gas, tú percibes a un olor así, de putrefacción. Sin embargo, a pocas partes por millón, es decir, a 150 partes por millón, tú podrías experimentar una pérdida del olfato, porque el gas inhibe la capacidad de oler. Entonces,
tienes esa pérdida del olfato, como tú la tuviste, no te estás dando cuenta que te estás quedando intoxicado y en un lapso de 30 a 60 minutos puede ocurrir la fatalidad. En el caso de monóxido de carbono es algo similar, solamente que aquí no huele, no sabe, pero puede haber dolores de cabeza, prolongados, confusiones mentales, pero también el exceso de la quema de este gas puede ocasionar fatalidad también. Y el límite inferior de inflamabilidad siempre va a estar presente en los contaminantes que van a estar en la atmósfera. En algún momento, un contaminante puede llegar a una franja que es la franja de explosión, y es donde solamente basta una chispa para que se ejecute la ignición. Puede ser que en algún lugar esté enriquecida el área de algún factor, de algún contaminante o de alguna situación. Entonces, cuando está demasiado enriquecido, aunque yo quiera abrir el encendedor, automáticamente se va a autoextinguir, ¿no? Entonces, y en el caso de donde estamos en la en la franja verde, yo no debo de estar esperando que suceda más del 10%. Entonces, los equipos de espacios confinados se pueden, en términos de detección, están los equipos multigases, ¿sí? ¿Qué quiere decir multigases? Que puede estar midiendo al mismo tiempo 4 cosas, ¿sí? Acuérdense de la normativa que pide un medidor de oxígeno, de límite inferior de explosividad y H2S, ¿sí? Entonces, es bien importante que estemos utilizando los equipos adecuados y sobre todo este equipo que acabamos de ver tendría que estar bien calibrado y bien verificado. Les voy a pedir un momento para que me den oportunidad de tomar un poco de agua y continúo con ustedes. Ahora, las órdenes de medición del aire se van a efectuar. De primera instancia debe de ser el oxígeno el que yo debo de medir. Es lo primero que debo de estar midiendo. Lo siguiente que debo de medir es la flamabilidad, es decir, el porcentaje en el que va a estar una posible explosión. Y lo siguiente que debo de medir, en el siguiente orden, es la toxicidad del contaminante en el medio ambiente laboral. ¿Dónde debo de medir las atmósferas? Lo debo de hacer en la parte superior, en la parte de en medio y en la parte de hasta abajo, ¿sí? Pero también lo que debo de hacer es medir en toda la periferia la contaminación. ¿Por qué? Porque puede estarse presentando en cualquiera de estos lugares. Entonces mido arriba, en medio y abajo y en toda la periferia. ¿Por qué estoy midiendo en estos niveles? Porque resulta ser que los contaminantes tienen diferentes pesos. Entonces, al tener diferentes pesos, se alojan en diferentes partes de un tanque, por decir eso. Entonces, debido a esto, debido a la dificultad para obtener una buena atmósfera en un espacio confinado, las empresas recurren a temas de ventilación forzada. Entonces, esta ventilación puede llevarse a cabo de diferentes formas. Una de ellas, muy común, es que hay una ventilación natural, es decir, abren alguna compuerta en donde dejan de entrar el aire fresco y empieza a sacar el contaminante a través de otra puerta abierta. En esas ocasiones incluso se dejan esos lugares por días, por la cantidad de contaminante que existe en el interior. Entonces dejan abierto días esa puerta para permitir el paso del aire fresco. Hay otra ventilación que se llama ventilación forzada y esa ventilación forzada la hacen a través de un soplador. Entonces lo que hacen es meter una manguera a través de un soplador y lo que hacen es empezar a meter aire limpio y estarlo expulsando a través de otra área del mismo espacio confinado. La extracción, la ventilación a través de una extracción es que colocan un extractor en un costado y lo que hacen es abrir la puerta para ingresar el aire limpio y entonces estarse ventilando de esta manera
con el extractor recibiendo todo el contaminante. Hay veces en el que es tan peligroso o se han dado cuenta en el análisis de riesgos que es muy difícil estar quitando el contaminante generado, por ejemplo, en el caso de soldadura, yo estoy, encima que ya hay contaminantes en el exterior, yo estoy generando un nuevo contaminante a través del tema de los humos de soldadura. Entonces, en esas situaciones donde estoy generando más contaminación, muchas de las empresas recurren a la ventilación forzada por medio de un soplador y de un extractor. Estos van a trabajar al mismo tiempo. Entonces va a entrarle aire limpio, el usuario va a estar contaminando todavía, pero también hay un extractor en otro costado, ¿no? Y hay una ventilación que es a través de gas purga. Recordemos que hay algunos gases que empiezan le llaman gas inerte. Estos gases empiezan a neutralizar a otros. En muchas ocasiones utilizan nitrógeno, por ejemplo. Probablemente algunos de ustedes trabajan en alguna brigada de químicos, de apagado de químicos o de situaciones como estas. Entonces, no me dejarán mentir que en muchas ocasiones utilizan nitrógeno para neutralizar el área y, por supuesto, neutralizar el contaminante que se encuentra, ¿no? Entonces, meten el gas purga y en otro lugar abren la puerta para estar sacando este contaminante. Sin embargo, existen problemas de ventilación común. Entonces, uno de los problemas de ventilación común es la recirculación. Entonces, muy probablemente estoy sacando un gas contaminado y lo estoy metiendo porque ingresa a través del soplador. Entonces, la ventilación se hace, por supuesto, muy deficiente y tardada. Lo otro que probablemente pudiera tener es una ventilación en cortocircuito, ¿sí? Entonces, esa ventilación en cortocircuito quiere decir que yo tengo una manguera muy corta y que no permite llegar a la parte inferior del contaminante, del área. Y el efecto chimenea es que donde yo ingreso el contaminante es donde normalmente puede estar saliendo. Entonces, de hecho, si yo tuviera a un vigía cercano ahí a esa área, puede estar recibiendo también esa contaminación y puede estar siendo adverso para la persona. ¿Qué es lo que no debo de hacer? No debo de estar realizando una medición de atmósferas a través de meter el dispositivo completo y cuando empiece a pitar o a sonar, lo regreso de forma rápida. Eso no es correcto, porque las lecturas que yo voy a estar teniendo bajando y subiendo el equipo no van a ser las mismas. Para eso se conecta una manguera o una sonda, le llaman también, y esa sonda lo que va a estar haciendo es que va a estar siendo utilizada a través de la succión de una bomba interna que tienen los dispositivos de detección de atmósferas. Entonces, activo la bomba, empieza a jalar el aire, empieza a jalar el contaminante, lo almacena en en esta cámara donde se encuentran los sensores, ya sea para oxigenación, para H2S, o sea, los sensores tóxicos. Entonces empieza a haber una lectura. Lo que tengo que hacer es esperarme a que llegue el aire hacia la cámara. Si no mal recuerdo, son 3 pies por cada segundo, ¿no? Entonces, dependiendo cuánto metí de manguera, si metí 3 pies, me debo de esperar un segundo. Si metí la manguera a 6 pies, me debo de esperar 2 segundos. Si metí la manguera a 9 pies, 3 segundos, y así sucesivamente, pensando que ya llegó ese contaminante a la cámara de sensores. El riesgo medio también es cuando yo estoy en un espacio confinado donde no hay un contaminante. Sin embargo, debo de estar siempre monitoreando la atmósfera y monitoreando y verificando constantemente el área, ¿no? Muestreando el área. Entonces, cuando tengo un riesgo alto es cuando yo ya sé que en mi muestreo
salió una atmósfera contaminada y en ese caso yo no debería estar ingresando sin un equipo de respiración que sea adecuado para atmósferas IDLH o que se conviertan en algún momento en IDLH, como una deficiencia de oxígeno o un lugar que se encuentra contaminado con algún tóxico. En ese caso, yo voy a estar utilizando un equipo de detección de atmósferas personal, de forma personal. Entonces, cada uno de las personas que está ingresando va a estar teniendo ese equipo de detección de atmósferas porque se pueden estar moviendo en diferentes áreas. Por eso es que la persona, cada una de las personas deberían de estar teniendo eso. ¿Cómo hacer la prueba atmosférica? Lo debo de hacer primero con el lugar completamente cerrado, porque también puede haber ciertas fugas. Posterior a eso, abro poco a poco el área, realizo la medición, luego arriba, luego en medio, luego hasta abajo, y voy a realizar esa medición también en todos los exteriores, ¿no? Porque el gas les comentaba que ocupa diferentes espacios y diferentes volúmenes. Incluso yo puedo estar moviendo el gas y también con mis pies y también debo de estar teniendo esa consideración. Ahora, cuando hay espacios confinados en los que necesito estar teniendo un suministro de aire y se encuentra muy difícil obtener ese suministro de aire, puedo obtenerlo a través de un equipo como es este, que ese es un carrito de aire de Scott Safety, que te permite tener la posibilidad de tener 4 salidas de aire y te permite estar teniendo ese aire a través de diferentes cilindros. Entonces tú tienes aire respirable en estos cilindros, abres un cilindro, empiezas a pasarle aire a través de la manguera a este equipo de escape. Un paréntesis, en atmósferas IDLH, y esto es un dato muy importante, atmósferas IDLH, que son contaminantes tóxicos muy fuertes o peligrosos para la vida y para la salud o deficiencia de oxígeno, siempre debo de ingresar con un equipo de escape. Es decir, debo de ingresar con un equipo que me permita tener un cilindro que en el caso de que algo pase con la línea, el suministro de aire del exterior, yo tenga ese cilindro que me permita todavía recorrer la distancia para llegar al área de salida, ¿sí? Entonces, siempre en atmósferas IDLH debo de contar con un equipo de escape. Entonces les mencionaba que abres un cilindro, te suministra de aire, llega un punto en el que te acabas ese cilindro, suena una alarma de tipo silbato y es el indicador para que el operador de este equipo abra el segundo cilindro que se encuentra lleno. Entonces, en ese momento, la persona con el cilindro 1, el que ya había abierto, el que se acabó, lo que va a hacer es cerrarlo, despresuriza la línea para que pueda desconectarlo y conecta un nuevo cilindro lleno y cuando se acabe este, vuelve a abrir el que acaba de conectar. Y así sucesivamente. Pero en el caso donde ya no tengas contenido de aire en la línea, lo que va a suceder con este equipo que se llama Escapac AT es que vas a tener automáticamente una transferencia del aire de este cilindro que te sirve para escapar hacia el usuario. Y lo va a saber el usuario a través de la alarma única de Scott Safety que se llama Vibra Alert, que hace que el regulador montado en la pieza facial no solamente vibre, sino también se escuche. Y entonces el usuario personalmente sabe que se trata de él, de la persona que ya se quedó sin aire. Pero también el manómetro, este manómetro que ustedes ven aquí, que es el indicador de presión del cilindro, va a estar emitiendo una luz LED para que en el caso de que haya algunas personas alrededor, si ven ese manómetro encendido en verde, perdón, en rojo, de parpadeando, quiere decir que esa persona se encuentra sin aire, que ya va a la salida, probablemente necesitan auxiliarla para que salga de forma rápida, porque ya les está avisando el manómetro que él se está quedando sin aire. Entonces, ese es el equipo Boiler Card. Entonces, ahí vemos
incluso cómo es que está los indicadores de luz LED diciéndome que estoy a menos del 90%. ¿Sí? ¿Dónde lo puedo utilizar? En espacios confinados de forma vertical. No hay problema. En realidad hay una conjunción entre ambos equipos, entre los equipos de ingreso para extracción de espacios confinados, pero también es muy común que necesite un suministro de aire. ¿Sí? Entonces, es aquí cuando voy a estar teniendo estas configuraciones y mientras yo tenga cilindros de aire, yo voy a estar suministrando a la persona de un aire respirable y en este caso, pues son actividades muy prolongadas, ¿no? En las que los minutos de un equipo de respiración autónoma, ya sea de 30, 45, 60 o hasta 75 minutos que también existen, no sean suficientes. Recordemos que este es aire nominal. ¿Qué quiere decir? Que dependen completamente del usuario, ¿sí? Son humanodependientes. Si yo me agito, si yo me canso, si yo me inhalo más fuerte, etcétera, voy a estar acabándome el aire no en los minutos que tiene indicado el cilindro, sino me lo estoy acabando en menos tiempo. También es importante comentarles que en un espacio confinado que sea angosto, muy probablemente no voy a tener la posibilidad de utilizar un equipo de respiración autónoma como este, porque no me permite el espacio y el tamaño. Sin embargo, en un equipo de respiración de suministro de aire son mucho más pequeños, menos estorbosos, y esto hace que en espacios confinados, sobre todo angostos, yo pueda utilizar esta solución, ¿no? Entonces, ya vamos a terminar. Equipos de ingreso y extracción, ya sea de forma vertical o horizontal, con los respectivos arneses o los conectores, pero también tenemos equipos de suministro de aire que incluso pueden ser equipos que sean adecuados para los temas de emergencia. ¿Por qué? Porque estos equipos pueden estar en la parte exterior preparados para que si hay alguna situación, alguna contingencia, yo los pueda utilizar para entrar a rescatar a la persona. Recuerden que el 60% de las muertes que hay en un espacio confinado corresponde a posibles rescatistas. Entonces, si yo me estoy preparando para la mayoría de las situaciones complicadas, pues aquí tengo este equipo que incluso te puede permitir la conexión de 4 salidas conectadas a dispositivos de escape. Entrenamiento. Es bien importante estar considerando los entrenamientos con personas calificadas para que transmitan la información necesaria y lo que deberían de estar considerando en las situaciones de espacios confinados. F de Full Protection quiere decir que yo debo de estar considerando no solamente el equipo de protección personal que acabamos de platicar, sino equipo de protección adicional que esté protegiendo al usuario en términos de protección auditiva, a los ojos, cara, cabeza, etcétera, etcétera. En resumen, lo que vimos en esta hora y media ha sido las 4 etapas críticas de los espacios confinados, en donde en cada una de esas etapas críticas existe una actividad. En la planeación hay una actividad donde hay la mayor cantidad de información. En el acceso es cuando yo utilizo los equipos de ingreso para la persona. En el trabajo en el interior también utilizo ciertos equipos, sobre todo para protección respiratoria. Y en el caso de rescate y recuperación, puedo utilizar los mismos equipos que utilizo para el ingreso normal, pero pueden estar también ya preparados para el caso de que surja alguna eventualidad. Por último, los equipos que se encuentran instalados y que nos mandaron algunas fotos para poder publicar, son estos donde ustedes ven incluso las diferentes bases, por ejemplo, la base que abraza un concreto y que está teniendo ahí algunos equipos. También bases fijas donde están sumergidas al concreto. Perdón, aquí es por anclaje químico. Aquí están puestas en concreto a través de unas perforaciones. Las bases que se montan a los diferentes vehículos, las abrazaderas de concreto o las bases en H para el sistema 5 piezas.
Vemos que existen dos versiones de 5 piezas, una va a ser más angosta y se va a adaptar, por supuesto, a la entrada del espacio confinado. Es por eso que estas bases, incluso ya sea la base angosta o la base larga, se adaptan todavía con mayor amplitud, es decir, puedes abrir más las patas del equipo. Los tripiés son muy buenos, sin embargo, bueno, incluso hay situaciones en las que debes de estar agarrando cada una de las patas pues para que no pierda el equilibrio. Entonces, la versatilidad de estos no es muy buena y además el peso tampoco, el lograr un equilibrio tampoco. Entonces, es mejor utilizar un equipo que sea más ligero y que te permita estarse configurando en diferentes áreas, diferentes lugares, conectándole las ventajas mecánicas. Estos dispositivos, de hecho, son muy ligeros porque están construidos con un material de acero de grado aeronáutico y son muy resistentes. Entonces, eh, son equipos que realmente están diseñados para eso, ¿no? Entonces, actualmente son muy comunes en el mundo, en el caso, pues, por supuesto, del liderazgo de 3M Fall Protection, y esto porque se han adaptado a las diferentes condiciones de espacios confinados que tienen las diferentes industrias, y la gran mayoría de las industrias de todos niveles confían en esta solución que justamente ha llegado a solucionar, perdón, los problemas en los diferentes espacios confinados. Pero no solamente allí, vemos aquí un equipo de rescate donde no están en un espacio confinado, pero utilizan un equipo 5 pies, perdón, un equipo David para realizar el izaje de una persona y el rescate de una persona. Aquí están utilizando un equipo similar, pero ahora para realizar la limpieza al exterior de unos tanques, y ahí vemos cómo está la persona sentada en su silleta. Entonces, este es otro equipo que se está utilizando para realizar el descenso en un techo. Vemos un equipo al que se le colocan unas pesas y aquí se coloca el brazo. Entonces aquí está el poste, el pescante y aquí está la persona descendiendo. Los equipos de montacargas también son diseñados para estar en algunas áreas peligrosas, pero bueno, existen entonces esos diseños. Si ustedes tienen alguna duda, alguna necesidad de estar revisando información o incluso los videos que nosotros acabamos de ver, pueden entrar a la página de 3M y pueden ahí ver algunas actividades o incluso hay material disponible para que ustedes lo puedan descargar. Si tienen también alguna otra duda, yo les sugiero que contacten a su personal de Fall Protection de 3M. Por supuesto, me encuentro a sus órdenes, pero alguna duda, alguna aclaración, algo que sea necesario, ustedes pueden estar en contacto con ellos. Entonces, esta sería toda la información que tuve preparada para ustedes. Espero que les haya sido de mucha utilidad, que por supuesto que haya cumplido sus expectativas. Le agradecemos mucho a FISEMA por habernos ayudado, haber estado en contacto con ustedes a través de Jesús Sosa. Muchísimas gracias, Jesús. También agradezco al equipo de 3M, María Paz y Mariano Juárez para estas actividades. Y Nayeli Chiapa en el equipo de Expertise Delivery, les agradezco mucho. Entonces, soy José Luis Rodríguez. Muchísimas gracias por su atención y espero que tengan un excelente final del día y, por supuesto, un excelente fin de semana también. Ya estamos a mayo, síganse cuidando y que estén muy bien. Muchas gracias.